invitados, el doctor Jorge Justi Carrillo, al señor Pedro Brito, algunos familiares que vienen en camino, ya los tendremos con nosotros. Ellos van a estar disertando sobre este ilustre barinés, contándonos algunas anécdotas. Sobre este ilustre barinés que dejó tanta enseñanza y tanta formación, sobre todo aquellos que tuvieron el privilegio de ser sus alumnos. El bachiller Elías Cordero Uzcategui nace en Barinas un 24 de julio de 1875 y muere en Barinas un 20 de enero de 1971. Agradecemos a nuestro amigo Manuel Vázquez. Manuel Vázquez abrió una página por YouTube y todas las actividades que se realizan en el museo, ustedes las pueden encontrar allí. La página se llama Ecos de la Memoria Barinas por YouTube. Esta actividad va a salir próximamente por esa página. Entonces, bueno, voy a dejar con ustedes al señor Pedro Brito, quien va a comenzar este conversatorio. Buenos días. Yo traje por ahí un gallo tapado. Quiero que antes de comenzar este conversatorio, porque es un conversatorio alrededor de la personalidad extraordinaria del bachiller Elías Uzcategui, profesor. Yo lo que sé del bachiller lo aprendí algunos meses que estuve de alumno de cuarto grado. Lo demás son apuntes que traigo por ahí, que espero que les guste, pero la parte intelectual, la parte poética, la tiene aquí el doctor, hijo del poeta Carlos Justi Vargas, sobrino de doña Rosaura Justi de Cordero, una excelente dama, doña Usaba, le decíamos nosotros, lo de la color que la familia. Yo les voy a invitar aquí a los familiares del bachiller, que creo que está aquí Valecillo, el compañero aquí, a Medina Vargas y al que quiera venir. Vamos a destapar el gallo que está destapado. Agradezco que se acerque. ¿Cuál es el gallo? ¿Cuál es el gallo tapado? Este es el gallo tapado. Vamos a destapar el gallo. Venga, Valecillo. Venga, Valecillo, Sereno. Sereno. De familia suya también. Maestro, disculpe. No, ese no, Medina, ese no. Cordero. Bueno. El bachi. Bueno, esa es la foto que conseguimos del bachiller, porque la foto clásica del bachi, así le decían en familia y los amigos del bachi Cordero, es donde él está sentado con un bastoncito que le regalaron los presos cuando él trabajó en la Casa de Cultura, cuando habían presos en la Casa de Cultura. Bachiller trabajó como escribiente y como otros empleos allí. Entonces le regalaron un bastón hecho de cacho de ganado con el puño incrustado en plata. Esa foto del bachiller está por ahí, por la Asamblea Legislativa, por el Consejo, por ahí está esa foto, que para decir algo es la foto clásica del bachiller. Ahí pues está con sombrerado, es la foto típica del excelente. Era de caballo.
halcón era caballo, no era ganado, no era vaca, era caballo. Bueno, habló Justi, el doctor Justi también, que es nieto, vamos a decir que es nieto, que es hijo doña Rosaura, la tía tuya, ¿verdad? Sí. Después del bachiller. Y tía aquí de mi amigo, el doctor Justi Carrillo, que es el pollo que vamos a jugar hasta hoy aquí con las escuelas cubanas. Y la hija de don Rubén Tapia, poeta, excelente locutora, tremendo programa. Yo le dije que no la conocía porque está llena todavía de juventud. Ay, qué bello que lo quieren a uno. Divino tesoro. Pues yo voy a leer algunas cosas. No, Aquí voy. Bachiller Elias Cordero Justi. Nació en Barinas el 24 de julio de 1875. Muere el 20 de enero de 1970, a sus 97 años. Formó un hogar humilde, sencillo y feliz con Rosaura Justi. De esta unión nacen 3 hijos: José Elías, el célebre Tagalegua, Arnoldo, el profesor Arnoldo Cordero Justi, y el negro Jesús María Cordero Justi. Bueno, ya le dije que a José Elías le decíamos Tagalegua porque José Elías era un excelente jugador del equipo de Barinas, pues. José Elías, con una bombita que tiraba frente al fondo, se comía la primera. Y cuando despabilaba un mono al pitcher, se robaba la segunda. Era un excelente atleta. Arnoldo fue maestro aquí en el Tamarindo, después del Tamarindo, bajo la dirección del bachiller Achenión Colmenares. Y el negro Cordero estudió con nosotros también con su papá. Se graduó de bachiller en Guanare, y el negro creo que se graduó de abogado en Barquisimeto, en Lara. El negro se queda en Barquisimeto y su especialidad él era abogado laborista, el mejor abogado laborista que tenía Barquisimeto. Era presidente, era el consultor jurídico de Feta Lara, con una fama extraordinaria, porque juicio que le pasaba por la mano de él en defensa de los obreros era palo dado. Un día estaba yo en la casa de un amigo mío en Barquisimeto, estaba leyendo el Impulso, un conflicto que tenía la gente de Pexicola con los obreros. Cuando terminó de leer el escrito, mi hijo dijo: este es un pleito ganado por regla. Yo estaba oyendo y le dije: ¿por qué por regla? Y ya no. Porque el abogado de los obreros es nada menos que el doctor Cordero. Cordero. Sí, Cordero Justi. Chicos, ese señor es amigo mío, estudió conmigo con su papá. Me contenta pues que tengas tú ese concepto y que tenga la gente de Lara esa fuerza tan extraordinaria, tan indomable como era el negro Cordero. El negro Cordero murió con las botas puestas. Como decía Dolores Ibarruri, mejor morir de pie que vivir de rodillas. Bueno, estudió en la escuela regular para varones con el maestro Luis Revuelta y Valdivieso. Este colegio era
caracterizado por su disciplina, rigidez y orden. El bachiller Elías Cordero egresa como el primer alumno de esa escuela. En esa escuela se graduaron, ingresaron 40 y pico alumnos y de ellas se graduaron solamente 2. El bachiller Cordero, ¿y quién más se graduó? Pregunto. Los que vinieron a la conferencia de Rafael Simón, ¿saben quién fue el otro? Simón Agustín. Pues don Simón. ¿Qué Jiménez Garrido. Don Simón. Jiménez Garrido. Yo estoy un poco problemado con esta lectura porque yo casi no veo. Tengo lentes. Tiene suficiente que decir de eso. De cualquier cosa. Me disculpan porque ya yo lo dije que yo era como un relleno de esta conversación. Bueno, me doy de vuelta. El Cordero regresa como por la de esta promoción eran 34 alumnos, de los cuales se graduaron nada más que 2. El segundo graduado fue él. Y el primero fue Simón Jiménez. La promoción denominada 1881 se destacaba por su distinción que daba más prestigio para la época. Bachiller Cordero, denominado por su popularidad y sencillez, fue nominado padrino de agua del pueblo. Con innumerables ahijados de conversación fácil, agradable, versátil y llena de buen humor. Preguntar bueno, ya dije que había tenido 3 hijos, que fue José Elías, Arnoldo y Jesús María, pero tuvo un cuarto hijo. ¿Quién sabe cómo se llamaba el cuarto hijo bachiller? Ramón Nieves. Muy conocido en Marina, por cierto. El cuarto hijo del bachiller, ¿quién se votó? Ramón Nieves. Ajá. Ramón Nieves. Ramón Nieves, exactamente. Ramón Nieves era hijo de una de las 3 hermanas Nieves de Sabaneta, pero era todo lo contrario del bachiller. Ramón Nieves era pelirrojo, Castilla pelirrojo. Salió a la mamá, a Carmela Nieves, que no era pelirroja, sino una tía de él. Carmela Nieves era el dry cleaning de los Macei.
los masáis que vestían de blanco, toda la familia. La señora era una planchadora de primera y era la encargada pues de la ropa de los masáis. Le preguntaban que si a Rodolfo, que aquí hay un hijo de Rodolfo, o a Víctor, o a Panchito, que esa ropa la traían de Barquisimeto. No, esa ropa está no la plantean aquí. La mamá de Ramón Nieves, que duró mucho tiempo aquí trabajando con don Roberto Paolini como secretario del Banco Agrícola y Pecuario. Fue maestro de escuela en Sabaneta, en Barinas. Fue maestro en la escuela de varones, Carlos Chublet, que luego fue trasladado al mueble de Don Justo Jiménez, o sea, la escuela de Eucalipto, denominada el Eucalipto. Ahí en esa escuela, que está, ahí están lamentablemente vuelto ruina, ahí ingresé yo al cuarto grado como bachiller. Pero yo llegué tarde el día que comenzó la escuela allí. Yo acostumbraba desde Sabaneta a ubicarme detrás del pupitre de Carlos Justi, el padre del doctor. Era costumbre mía estar detrás del poeta, porque de vez en cuando él me soplaba las cosas. Entonces cuando llegué tarde a la clase, había un tipo sentado ahí, un alumno llamado Luis Zapata. Entonces yo empecé a pelear con Luis Zapata. Deme mi puesto, deme mi pupitre que este es mío. Entonces el bachiller se paró a ver qué pasaba. Entonces le dijo a Luis, mire, ese puesto es de Pedrito, porque ellos se buscan para rascarse. Entonces tuvieron que darme puesto. Ese mismo tipo le decía el bachiller Luis Pereza, y contaba el cuento de Luis Pereza. Luis Pereza era una persona que se estaba muriendo de hambre. Estaba muriendo de hambre. Eso lo contaba el bachiller en la clase. Entonces le llevaron unos cambures. Y era tan flojo, contaba el bachiller, que decía, pélemelo. Ese era un cuento del bachiller. Y el que me comete una falta, le doy un soplamoco. Y puñaba la mano así, ¡pac! Le daba uno un cascucho. Esos son los cuentos del bachiller. Entonces, ese es más o menos lo que yo les podía contar del bachiller. Fue Edil acá en Barinas, y era un hombre indoblegable. Tuvo varios enfrentamientos con Maizano. Le decía, mire, amigo Pérez Delgado, hay otros métodos de combatir la corrupción y la dictadura, aparte de los métodos suyos. Una vez que andaba el bachiller en una mula bien bonita, en flor amarillo, y que se encontró con Pérez Delgado, pero el Delgado le dijo, mire, qué mula tan bonita. Y el bachiller, sí, es muy bonita, pero esa mula es mía, suya. Cuidado, le dije. Digo, bueno, yo defiendo mi mula como de lugar. Entonces creo que el Delgado, bueno, usted sí es roncón, usted sabe tan flaquito, y usted sabe quién soy yo. Me iba a decir, no, yo soy Pedro Pérez Delgado, alias May Santa. Ah, bueno, pues yo soy Elías Cordero, y estoy dispuesto a defender mi mula como de lugar y sacar un puñal. Mire que May Santa le quitó la mula al bachiller. Bueno, hay tantos cuentos del bachiller. Ya yo les dije que yo sabía muy poco del bachiller Cordero. Creo que mi temperamento, mi edad, no permiten que yo hable mejor del bachiller. Por lo tanto, señores, amigos míos, este público selecto que vino hoy
a oírnos acá. Le doy las gracias y me perdonan por los datos que no les pude dar. Muchas gracias. Continuamos con nuestro invitado, el doctor Jorge Justi Carrillo. Buenos días. ¿Está bien? Yo lo aprieto aquí. Aprieta un poquitico. Pues. Bueno, pero muchas gracias por la invitación, especialmente a Mariano Medina, que fue el de la idea, ¿no? Primero que yo soy ginecólogo, obstetra, no soy conferencista. Las conferencias mías son conferencias médicas, ¿no? Sin embargo, bueno, acepté el reto, pero con una condición, que yo tenía que traer a los corderos, ¿no? Y aquí están dos nietas del bachiller Cordero. Nosotros le decíamos en la familia Chavita y Changuelona, ¿no? Es Rosaura y Rosángela. Todos tenían un diminutivo, ¿no? Entonces yo le digo a Mariano, lo que pasa es que los Justi y los Corderos estamos ligados de hace más de 100 años. Porque cuando el bachiller Cordero llegó a Sabaneta, allá estaban los Justi. Y es probable que su esposa Rosaura, yo creo que la conoció muchachita, ¿no? Porque creo que la diferencia entre ellos dos era como de, no sé, como de 20 y pico de años, ¿no? Era un 40-20, digo yo, ¿no? Ellos se casaron en el 21 y doña Rosaura creo que nació en 1897, 98. Yo creo que era la mayor. Yo no sé si ustedes traen esa relación. Y Salustiano era el segundo y Adela, la jocosa, la que tenía puestos buenos, era la tercera, ¿no? Entonces aquí cambiamos un poquito el orden porque yo pensaba arrancar adelante, ¿no? Pero no importa, le dimos la palabra a don Pedro Brito, ¿no? Y cuando él hace referencia a la fecha de nacimiento, 24 de julio de 1875, creo que ustedes tienen esa fecha, pero en este libro de poetas darineses inéditos de José Esteban Ruiz Guevara, notas y prólogo de García Sereno, y nota de José Ruiz Guevara, dice: el bachiller Cordero nació en Barinas el 27 de julio de 1877 y lo define como humanista de elevada talla, cultiva diversos géneros con absoluto dominio de la rima y de la métrica, educador de varias generaciones barineses, no tiene libro publicado, pero la huella de sus creaciones está impresa en diversos periódicos y revistas nacionales. Esto era del año 1958. Por supuesto que todavía no se había publicado nada. Entonces yo voy a arrancar por esa parte. Yo me traje una chuleta porque no es fácil crear este personaje, ¿no? Pero como mi papá hizo una semblanza con motivo del libro, del Mi Predio Otoñal, que fue publicado por el Consejo Municipal de Barinas en 1970. Mi papá estaba en el Consejo Municipal en esa época, era concejal. Entonces, esto que voy a leer ahorita es de 1970, ¿no? Para que nos ubiquemos en el tiempo. El bachiller ya estaba vivo, creo que murió el año siguiente, ¿no? 71. Entonces, esto es de 1970. Y lo que ustedes cargan ahí como referencia es una semblanza que la hizo el Negro Cordero con motivo de los bustos que se develaron que se hicieron en la UNEYES en 1984. Entonces yo me voy a basar el orden. Esto fue telefónicamente que estuvimos hablando para no repetir. Probablemente hay coincidencias en lo que escribe mi papá, ¿cuántos años? 14 años antes, ¿no? Y lo que dijo tu papá después. Voy a tardar como 7 minutos, 8 minutos en esto. La historia barinesa es muy hermosa. Estoy citando a Carlos Justi Vargas, ¿no? Está llena de gloria y tradiciones. La antigua provincia de Barinas y por ende
Los barineses de hoy sentimos orgullo sano de contarnos como una de las 7 cabrillas. No, ya no son 7 cabrillas, son 9 cabrillas, ¿no? O 8, no sé cuántas que son ahora. Con que el ciclo enjolló el tricolor de la patria, sitio de privilegio que ostentamos por la fervorosa adhesión de los barineses a la causa independentista. Si nos atenemos a un itinerario cronológico que en cierto modo puede ser inexacto, logramos contactar que las apasionantes tareas de divulgación de nuestra historia regional han tenido como destacados pioneros a Napoleón Sebastián Arteaga y su antorcha barinesa, el presbítero doctor Enrique María Castro y su obra Rasgos biográficos de algunos curas ejemplares de la antigua provincia de Barinas, que fue publicada a finales del siglo XIX. Lucio Pulido y sus recuerdos históricos. Y ahora, en la segunda mitad del presente ciclo, estábamos en 1970, en la Barina redimida, progresista y pujante, barineses contemporáneos de grandes méritos que aman entrañablemente su tierra se han preocupado por continuar esa plausible labor del rescate y la difusión de nuestros valores humanos, históricos y culturales, con el propósito común de la exaltación y de la dignificación de un gentilicio que tiene perfiles propios de la conciencia nacional. Entre estos continuadores, por los caminos de la historia barinesa, están don Simón Jiménez Garrido, que fue el del homenaje de la semana pasada, con sus apuntes históricos sobre Barinas, el doctor Tosta, con amplio e enjundioso trabajo sobre la materia, don César Acosta Saldaña, veterano cronista de la ciudad, don Fidel Bentancur, José Esteban Rebar, entre otros. Bueno, entonces, ahora dice más adelante, corresponde a la presente generación tomar la iniciativa de resaltar la obra cumplida por valores humanos barineses que están físicamente con nosotros y que de alguna u otra manera han sido igualmente valiosos protagonistas en los avatares de la Barina de ayer. Estaba el bachiller Cordero sentado oyendo esto. Y en este aspecto, y pidiendo excusas a priori por la precariedad de mis conocimientos, yo quiero ser puntero en este difícil pero grato empeño de reconocimiento y de reafirmación de hombres con trayectorias tan relevantes y tan preclaras, cuando en esta oportunidad hago la semblanza personal de Elías Cordero Uzcategui, bachiller en Filosofía y Letras, graduado en el año 1901 en el Colegio de Segunda Categoría en esta ciudad de Barinas, instituto según el propio biografiado, funcionaba bajo una dirección colegial integrada por los doctores Luis Soriano López, caraqueño, Juan Evangelista Trejo Merideño, Luis Revuelta Valdivieso Español y el bachiller Ángel María Nieves. Creo que este debe haber sido Ángel María Nieves Bravo, ¿no? de la Villa de Obispo. Detengámonos a pensar por un instante en la gran cultura humanística que irradiaban esas aulas liceístas de antaño, cuando 3 o 4 años de secundaria, como el caso del bachiller Cordero, dejaba una dimensión cultural que le dio capacidad para el ejercicio de demás diversos cargos en la vida pública. Desde maestro de escuela en la producción de Sabaneta, de 1905 a 1921. Aquí voy a hacer un paréntesis, porque quiero buscar, para ubicar al maestro, al bachiller Cordero, de entre 1905 y 1921, no solamente se dedicó a dar clases, ¿no? Una síntesis de una reseña, ¿no?, de remembranza de Salustiano Yuti Prieto, que era su cuñado, en 1916, él escribió La Sabaneta Social. En esa Sabaneta Social, el que llevaba la voz de mando era el bachiller Cordero. Hacían unas actividades que la doctora Isabel me va a aclarar bien eso, eran charadas. Yo sé que más o menos es, pero ella lo tiene más claro. Hacían también obras de teatro, hablaban de poesía, de cultura general, ¿verdad? Pero esto lo importante es que era lo que lo hacían en Sabaneta, en los pueblos, en las casas de la familia. Y cada domingo se iban rotando esto, hasta que el bachiller pues se vino, ¿no? Entonces, pero él dejó también, no solamente, ahí estaban los muchachos, que no estaban en clase, pero estaban oyendo, porque era cultura general, ¿verdad? Es una forma de enseñar. Eso lo inventaría el bachiller Cordero. Aunque ahí está una cantidad de personas que él nombra, que estaban junto con él, entre ellos estaba Pedro Matei González, que era un muchacho, él fue alumno de él, ¿no? Pero aquí está un programa que decía
Velada literaria a beneficio de nuestro templo parroquial en la casa de habitación del señor Eleazar Díaz. El programa era Palabra de Apertura, Bachiller Pedro Macei González. No se había ido todavía a estudiar medicina, que creo que fue en el año 27 que se fue a Italia, ¿no? Justicia Humana, Drama en un Acto, Discurso, Estílita Mauá. Eso es un apellido que está desde esa fecha, ¿no? Aquí está el gallito que me está probando, ¿no? Los Paladines de Roberto Paulini. Roberto Paulini vivió aquí, pero vivió en Sabaneta, ¿no? Palabras de clausura, Salustiano Yusti Prieto. El reparto era Blanca, el señor Estílita de Maguá, el Juan el Reo era Pedro Macei González, confesor de la cárcel Roberto Paulini, hermano de caridad Manuel Márquez, periodista Yusti Prieto, periodista 2 Arturo Díaz, y el verdugo era Pablo Paredes. Todos esos nombres, pues, me imagino que fueron la gente que vivía en esa época, pues, y que estaban allá en Sabaneta. Esto dice el Salustiano, que más o menos duró hasta el año 29. Porque el que había tomado la batuta cuando se fue el bachiller fue el Pedro Macei González. Y él se va, entonces aparentemente se acabó esa actividad cultural que tenían ellos. Por eso le digo que no solamente conoció a Rosaura, su esposa, me imagino que sería en eso, ya Rosaura cuando se vino tendría como unos 23 años con él, ¿no? Y aquí nació José Elías Tragalegua, en el año 22, en el año 25 Arnoldo, que fue profesor también y era gran buscador de documentos. Él tenía un documento y yo se lo encontraba donde estuviera. Y por último, mi padrino, el papá de esta muchacha que están aquí. Ajá. Entonces yo tengo un cuentico bueno con él ahí, pues yo no sé si la muchacha a alguno le gusta. Cuando a mí me van a bautizar, que fue en... Él era, primero voy a decir que era comunista, pues, así como era Che Guevara, y tenían ese verbo del comunismo, ¿no? Entonces mi papá le pide a él que sea mi padrino. Mi papá le dice al negro, ¿cómo voy a ir yo para la iglesia si soy yo comunista? Y la mamá, la tía de Mariano, creo que es Ana Julia Vargas, ¿no? Era la madrina, y lamentablemente no pudo venir. Lo sustituye Gladys, la hermana mayor de los Medina. Entonces ella está, pero entonces el negro, yo voy, pero llegó fue hasta la puerta de la iglesia, no podía entrar, pero no quería entrar. Menos mal que la pila bautismal estaba al final de esta primera columna, ahí estaba la pila. Entonces, habló con el cura y el cura la aceptó. El negro desde lejos haciendo la cosa, pero no entró. Bueno, por eso no lo sabía yo, porque yo tenía un año, ¿no? Años después, mi papá me dice, ¿quién es mi padrino de bautismo? Porque yo vi la cuestión, el negro Cordero y Gladys. Pasó el tiempo, mi papá me dijo, no le pida la bendición, ok, no hay problema. Pasó el tiempo y ya estábamos, ya galetones grandes, estábamos jugando una partida de dominó o la criolla por allá en una caramuca, que hemos llamado la finca Punto Fijo, ¿no? Entonces yo me la acerco, yo me había echado unos palitos y le dije, padrino, échame la bendición. Se sacudió la nariz, se apartó por una, pero riéndose, ¿no? Y ya con otro palito más, otra vez écheme la bendición. Lo fastidié tanto que me dijo, yo te bendigo. Gracias, le dije. Eso era una parte que, bueno, que es de la familia, ¿no? Había otra cosa por ahí, pero vamos a continuar, porque ese es un inciso que metí yo aquí. No hay ningún problema lo que dije. Bueno, entonces cuando regresa a su tierra natal con su Rosaura, para continuar prestando su servicio en la docencia, en la escuela graduada de varones, dirigida por la época por el destacado educador don Simón Jiménez, su viejo y querido compañero de promoción. En su esporádico retiro de la vida magisterial, desempeñó con lujo de acierto la mayoría de las dependencias del Poder Judicial, entre ellas la Corte Suprema del Estado, organismo colegiado del cual fue relator, dejando siempre su paso por tan delicados destinos huellas de magistrado probo y de intachable conducta cívica. En el año 27 ejerció la presidencia del Consejo Municipal y en 1945 y 46 regresó de nuevo al frente de las directrices municipales, pero en ambas oportunidades con la denominación de presidente de la Junta, de acuerdo al decreto emanado por la Junta Revolucionaria que ejercía la rectoría ejecutiva del país. Hay una cosa que no estaba aquí, pero yo la agregué, que no sé si está Mariela Araque, que ella encontró, que ustedes también tienen esa parte, que él fue archivero, ¿no? Pero tiene dos fechas, en 1915
A mí no me cuadra porque él estaba en Sabaneta, no creo que pudiera estar allá y aquí a la vez. Y la otra en 1949, que es un cargo oficial, con un salario de 600 bolívares mensuales, ¿no? Yo me puse a echar cuenta, 600 bolívares mensuales era plata, ¿no? Si ustedes iban a 3.30, eran $212, mucha plata. Y por eso no tenía necesidad de coger lo ajeno, ¿verdad? Entonces yo me eché más números y dije, no, vamos a ver qué capacidad tenía de compra. Suponte que el kilo de carne costara un bolívar, no sé, o 2 bolívares. Si eran un bolívar eran 700 kilos de carne. Y si eran 2 bolívares eran 350 kilos de carne, ¿no? O sea que eso más o menos le da un salario como de $4.200, más o menos el equivalente, la capacidad de compra de ese dinero en ese momento, ¿no? Eso es un ejercicio que yo inventé, pero creo que los economistas pudieran decirme que estoy errado, ¿no? El bachiller Cordero transitó el campo de la política y en esa disciplina le tocó representar en 1939 al distrito obispo de la Asamblea Legislativa, elevada posición pública donde se identificó como legislador consciente y de gran sentido democrático. En la Escuela Federal Graduada Sublec entró Centro de Instrucciones Primarias, que aún recuerdo con cariño los barineses, escribió al bachiller Cordero una de las páginas más rutilantes de su vida de educador, abnegada y noble labor de plenitud creadora, que le permite hoy a este, entre comillas, sembrador de simiente de luz en los divinos picachos del cerebro. Recrearse en el orgullo personal que le produce la presencia de sus alumnos, estaban presentes sus alumnos en esa época, aquí, no era aquí, sería en otro lado, ¿no? Eso era en el Consejo Municipal. Unos convertidos en profesionales de las más variadas ramas universitarias y otros en disímiles campos del trabajo, pero en función de ciudadanos útiles en la colectividad donde actúan. Recordemos que el bachiller Cordero ha sido objeto de encomiables homenajes, citándose entre ellos el que le rindiera el desaparecido Instituto Nicandro Albero Angulo, no lo conocí, en el año 1956, que fue el año de mi nacimiento. Bajo la conducción del destacado pedagogo don Parra Jiménez, el decreto de jubilación acordado por la Honorable Asamblea Legislativa del Estado en el mes de julio de 1948, donde aparece suscribiendo dicho documento el citado pedagogo. Por otra parte, merece amplio reconocimiento la iniciativa y la decisión del educador tachirense Hugo Pérez Trujillo de distinguir con el nombre del Instituto Bachiller Elías Cordero el Centro de Estudios Comerciales que en buenos aciertos dirige esta ciudad, contribuyendo de esta manera al robustecimiento de este valor humano de Barinas. Precisamente el 6 de marzo, debe haber sido el 6 de marzo de 1970, ¿no? Estoy adelante y estoy atrás cuando crearon el liceo. No, en 1964. Ah, bueno, pero aquí... Fue como una academia comercial. ¿Y el nombre? Una bachiller Elías Cordero. Ok, pero entonces aquí dice que en el año... Funcionaba frente al Banco de Venezuela por la materia Ok, humana. bueno, entonces debe ser que era la otra sede. Porque dice que el 6 de marzo Esa es la otra del sede. año curso en el año 1970. La dirección del instituto, de un acto cultural folclórico, otorgó medalla al signo maestro y develó su busto para símbolo y guía de la juventud que allí se educa. Se recuerda también su designación como padrino honorario de la promoción normalista egresada en el 62 de la Escuela Normal Juan Antonio Rodríguez Domínguez. Cuando este viejo y meritorio sembrador de luz se ahonda en su remembranza de estudiantiles, nos refiere con emoción que entre sus compañeros de aula tuvo uno muy destacado y brillante, especialmente en la asignatura de castellano y literatura. Ahí entro yo en duda, ¿sería el otro bachiller que se graduó ahí? ¿O vio una materia con él? No sé, porque hablaban, don Pedro dijo que era solo don Simón Rodríguez, ¿no? Pero aquí está incluyendo... incluyen Alfredo Albero Larrina, el que sería más tarde el eximio bardo nacional y ciudadano de agitada vida pública, el bareniteño Alfredo Albero Larrina, o sea que cursaron juntos. El bachiller Elías Cordero Cati se empina todavía sobre la barrera de su honorable ancianidad como representante austero y legítimo de una vieja estirpe barinesa que con terca insistencia se clava un batalón de hidalguía, de dignidad para señalar rumbo seguro sobre esta tierra nuestra de generosas amplitudes y de proverbial sentido de hospitalidad. Ya me falta poco. Y dije biografía prólogo, Carlos Justi, ¿no? Porque este libro estamos presentando por primera vez una recopilación de la producción literaria del bachiller Cordero. Es este libro que está aquí. No está aquí. Tú lo cargas ahí. El de poema.
Entonces, de mi pérdida otoñal. Ese es el libro, ok. Ese es del año 1970, ¿no? Se ha mantenido porque sus obras estaban dispersas pues, en las páginas de los periódicos locales, en el país de trabajo, o bien haciendo vida inédita en su archivo personal. Quiero, por otra parte, dejar constancia de que no voy a calificar ni intentar estudio crítico de la selección poética del maestro de Barinas. Para esta acuciosa labor podríamos ocurrir a distinguidos profesionales universitarios que hoy sienten orgullo de haber recibido la palabra doctora y luminosa del viejo educador, pero quien esto escribe y que se cuenta como uno de sus discípulos comunes, está cumpliendo con íntima satisfacción una sincera y unánime decisión familiar que con alto sentido de deferencia confió a mi modesta capacidad la realización de este trabajo. Sin embargo, yo no quiero concluir estas líneas antes sin anotar que la poesía del bachiller Cordero es austera y sencilla como su vida, pero conocedor y cultivador de diferentes facetas del género poético, desde el clásico soneto, la décima, el romance hasta el delicado y sensible acróstico familiar. Encontramos en sus versos la motivación permanente para la exaltación del ancestro popular, a veces con matices de costumbrismo o con la nota oportuna de la intención humorística. Bueno, esto es casi textualmente, pero algunas cosas las corté porque ya estaban fuera del tiempo, ¿no? Cuando esto Barinas todavía era el 25 de mayo, era el día de Barinas, ¿no? Ahora es el 30 de junio, no se había descubierto. Yo no sé si ustedes van a hablar de la bandera descolorida. No, bueno, entonces eso está en lo que te dije que leyeras de tu papá. En 1953, esto es una anécdota del bachiller con Jesús María el Negro, ¿no? Era una semana patria que se celebraba, entonces todas las casas tenían que poner la bandera. Pues. Entonces resulta que la bandera del bachiller Cordero estaba descolorida. Entonces viene y le dice, el maestro levantó la cabeza y le dijo, ¿y de qué color crees tú que están las instituciones de este país? Más nada, no hubo más palabras, ¿no? Y otra cosa que está aquí, voy a mostrarlo aquí. Este bastón, no el bastón. Este es el bastón del bachiller Cordero. Este bastón, por allá como en los años 80, ¿no? No, que 80, en los años 60. Zenén Yusti, que está sentado aquí, Carlos Yusti, Luis Eliezer Yusti y mi persona, que era el más chiquito, nos peleábamos este bastón. Porque el bachiller nos lo prestaba a nosotros, pero nosotros lo agarráramos de caballo. Tiene la cabeza de un caballo. Este bastón lo cargábamos nosotros por el patio de raza. Yo pensé que no existía, pero los muchachos lo conservaban. Y este bastón, bueno, tiene su recuerdo. Pero el bachiller Cordero le armaba un lío a mi papá. Deja aquí a todos los muchachos. Mi papá, furioso con nosotros, y él nos permitió que, yo no sé si la roto que está aquí era la arrastra por el patio de la casa. Bueno, y otra cosa que no sé si creo que se lo nombró Pedro, que era padrino de agua. Tuvo demasiado, ¿verdad? Lo buscaban como padrino de agua, ¿no? Otra faceta del bachiller Cordero, no sé si tú la sabías, era padrino de agua, pero de verdad, ¿no? Bueno, yo voy a dejar por ahorita para darle la palabra a Chavita, que creo que es la que va a hablar, ¿verdad? Y al final vamos a dejar a María Isabel, que yo busqué dos poesías que me gustaron mucho. Una que es la décima del zancudo y el burro, ¿y cómo se llama el burro? Andrés el burro. ¿Cómo que se llama? La décima del zancudo. El viejo Pancho y su burro. Entonces eso es un romance, ¿no? Y otra cosa, que ahí está, cuando el bachiller Cordero termina su función como maestro, que fue en el año 1942, él se despide de sus alumnos. Y mi papá, en representación de los alumnos, le da su respuesta. La amiga lo va a presentar, ¿verdad? Y además, creo que hay una poesía que le dedica, que se llama Barinas, que le dedica a mi papá al bachiller Cordero. Eso lo dejamos para el final. Ella tiene muy buena dicción y es locutora. Dejo a Chavita, pues. ¿Se escucha?
¿Me escuchan? Sí. Buenos días. Me siento muy honrada de estar presente hoy aquí con ustedes. Agradezco mucho la invitación. Por aquí traemos todavía polvo del camino, por lo que me disculpo por la demora, pero en la carretera surgieron algunos inconvenientes. Vinimos mi hermana Rosángela, mi esposo nos trajo y mi nombre es Rosaura Cordero. Bueno, Elias Cordero Uzcategui. El Bachi, como fue rebautizado por su ciudad, nativo de Barinas, nacido el 24 de julio de 1875. Entre la flexibilidad del junco, el colorido de los garceros y con la sed del estero que reclama la llovizna para el reventón del lirio. Estas frases las tomé de un escrito, de unas notas manuscritas de mi papá, Jesús Cordero Yusti, que estaba haciendo antes de morir, y conseguí que había empezado a escribir esto. Por eso lo tomé. Entonces el abuelito, lo que yo recuerdo del abuelo, aunque él murió en el año 71 y para el año 71 yo apenas tenía 9 años, pues sí tengo el grato recuerdo de ver a aquel hombre que cuando se paraba a conversar, a saludar, emanaba esa sensación de que había que ponerse como en firme, como en atención, a escuchar las palabras de aquel hombre que hablaba con lucidez, que hablaba con cariño, con emoción, que emanaba respeto. Y el abuelito fueron sus padres, Pedro Pablo Cordero y Rafaela Uzcategui. Y también tenía unos hermanos que eran Juan Manuel, Rafael, Miguel, Jesús y Román. Como ya Jorge nos habló, se casó con mi abuela Rosaura Yusti en Sabaneta y tuvieron muchos hijos, pero solo conocimos 3, porque los demás murieron pequeños, de enfermedades de la época, de algunos al nacer. Pero fueron Ramón, José Elías, Carmen Rosa, Arnoldo, Ana Lucía, Jesús y Francisco José, de los cuales entonces, como les repito, solo conocimos a mi tío José Elías, a mi tío Arnoldo, que realmente su nombre era Jesús Arnoldo, y mi papá. También fue graduado como bachiller en filosofía en letras en el colegio de segunda categoría dirigido por don Luis Soriano López, entre otros. Aquel hombre generoso, sencillo, tenía una pasión desbordada para la educación, para la historia. Amaba a Bello, hizo culto del Quijote. El abuelito fue un poeta. Recuerdo claramente cuando llegábamos a su casa, que apenas estaba aquí cerca, en la avenida Libertad, haciendo esquina con Obispo. Recuerdo que llegábamos con la emoción de visitar a los abuelos y a la familia de Barinas, veníamos de Barquisimeto, y el abuelo nos abrazaba y nos sentaba en sus piernas. Y a pesar de que yo siempre soy pequeña, y en aquella época también tendría, este recuerdo puede ser de 5 o 6 años, yo me imagino que yo tenía la talla de un niño de 3. Y él me pedía que me sentara en sus piernas para contarme fábulas. Y cuando yo me sentaba en las piernas de aquel abuelito, yo sentía que le iba a desbaratar las piernitas, porque yo lo veía a él tan delgadito, tan menudito. Por supuesto nunca lo vi pequeño, porque yo era chiquita. Luego, con el tiempo, una prima me dijo que mi abuelo era un hombre de pequeña estatura. Recuerdo mucho lo cariñoso, lo afectuoso y lo respetuoso que era. Debo decir que cuando leo sobre mi abuelo, cuando escuché hablar sobre mi abuelo, a mi padre, que hablaba con un fervor y un amor especial, cuando escuché hablar a la familia, cuando los escucho hoy comentar y hablar sobre él, no puedo dejar pasar
que él sentía gran afecto por sus amistades. Cultivar sus amigos era muy importante. Era un respeto a la amistad que hoy quisiéramos que fuese así. Por lo que él apreciaba a sus directos amigos y los nombraba en sus escritos. Fue condiscípulo de Alfredo Arbelo Larriba, Simón Antonio Jiménez, Francisco Concha, Carlos Pancho y Rafael Jiménez Castro, Juvenal Balestrini, Fernando Villafañe, sí, Alfredo Arbelo Tarriba, Manuel Quintero Mora, Juan Pablo, Jorge y José Régulo García, Rafael Figueredo, Gregorio Villafañe y Juan Francisco Pérez. Por supuesto, también tuvo algunos discípulos que él mismo resaltó. Los copié de lo que mi propio abuelo resaltaba de sus discípulos. Doctor Pedro Macei, Juan Bautista Abreu, don Arnaldo Mateos, doctor Humberto Febres Cordero, doctor Arturo López el poeta, doctor José Valerio Vázquez, doctor Eberto Fonseca, Luis Gómez, Salustiano Justi Prieto, Timoteo Escalona, doctor José Manuel Briceño Guerrero, José Esteban Ruiz Guevara, Jesús Cordero Justi y Carlos José Justi y otros. El primo Carlos, que era el padre de mis primos hoy presentes aquí de los Justi, era el poeta Carlos Justi. Entonces, como le decía, él hacía honor a aquellos hombres que habían sido de gran talla y que él había respetado mucho. Su casa, como ya les dije, estaba por aquí cerca, pero es de resaltar que él también hacía énfasis en recordar la hacienda Santa Rita, o la granja Santa Rita, porque creo que no llegó a ser una hacienda. Ya casado y con hijos, el abuelito vivió ahí. Nosotros le decíamos el abuelito Chuchubé, porque mi papá y mi mamá se casaron en Punto Fijo. Y en la canción esa de un chuchube módulo un cantar, que es Sombra en los Médanos, cuando nació mi hermana mayor, él le decía Chuchube. Entonces toda la camada de hijos, porque en mi casa somos 6 hermanos, empezamos a llamar abuelito Chuchubé. Esa Santa Rita, yo hubiese querido llegar más temprano porque hubiésemos podido mostrar algunas fotos que traía para montarlas en una computadora que traíamos también. Pero bueno, yo les relato que cuando él abandona esa granja Santa Rita en la que vivía entre la granja y su casa de Barinas, él se trae una estatuilla de Santa Rita que hasta hoy conserva la familia. Y esa estatuilla se dice que vino de un también abuelo de él, que fue quien la trajo aquí. Por eso el nombre de la granja o de la finquita Santa Rita, por eso venía ahí de esa santa. Cuando el abuelito se va a Sabaneta, se traslada a Sabaneta, permaneció ahí, contrajo matrimonio con la abuelita, como ya nos lo comentaste, Jorge, y trabajó como el primer maestro de la recién inaugurada escuela de Sabaneta. Se dice que vivió en la calle Real, donde se dice que también vivió Pérez Delgado, Maizanta. Y se cuenta, por eso, que el abuelito fue maestro y le dio las primeras letras a Maizanta, puesto que Maizanta estuvo allí entre los años 1906 y 1907.
en esa época ciertamente estaba el abuelito en Sabaneta. Y es posible que eso haya sucedido y se calcula que ya Maizanta rondaba los 24 o 26 años. Luego regresa a Barinas. Se traslada nuevamente a su ciudad y empieza a dar clases, a trabajar como maestro en la escuela graduada de varones, donde también era su compañero de labores Simón Jiménez, su condiscípulo. Entre los desempeños que se han mencionado hoy aquí, el Bachi fue además maestro, escritor y poeta, y cumplió, como lo han referido ya, con diferentes campos en la administración pública. Incluso lo de archivero dice que fue en 1915 y tenemos entonces la duda de que eso haya sido así porque él en ese entonces estaba en Sabaneta, pero luego está en 1927 ya como archivero accidental, con una urgencia de encontrar documentos encargados por el titular de la gobernación, que era el general Ismael Arellano. También tuvo como carácter ad honorem el cargo de tesorero de los fondos para la construcción del Hospital Racetti. Hay una reseña en uno de los libros del Archivo Histórico de Barinas que menciona que se reunieron entonces algunas personalidades de aquí para seleccionar el nombre del hospital. El abuelito sugirió que fuera el nombre de un padre, pero al final se impuso el del Hospital Racetti, que es el que lleva hasta la actualidad, ¿no? Como ya lo dijeron, fue relator, se desempeñó como juez penal, ejerció cargo de juez civil en primera instancia, fue registrador principal, fue nombrado canciller de la Corte Suprema del Estado, y fue por 5 meses delegado del Censo Nacional del Estado Barinas en 1936. Fue también diputado a la Asamblea Legislativa en representación del Distrito Obispo. Sin embargo, debemos hacer siempre énfasis en que su mayor pasión, su mayor dedicación fue siempre la docencia. Aquí en Barinas obtuvo grandes reconocimientos. La primera promoción de maestros de la Escuela Normal, Juan Antonio Rodríguez Domínguez, la avenida que lleva su nombre, el instituto que también mencionó aquí mi primo, y en la Universidad Ezequiel Zamora vinimos en el año 84 con mi papá a develar el busto del abuelito que está en la universidad. También fue entregado un medallón con su nombre impreso como homenaje a los profesores y maestros del Instituto Nicandro Arbelo Angulo. Pero también hizo algunas colaboraciones periodísticas. En el Periódico Nacional de Caracas publicó un artículo sobre el trabajo docente de don Egidio Montesinos en el Colegio de la Concordia. Trabajó también con algunas colaboraciones en el Diario Católico de San Cristóbal, un trabajo sobre los rasgos biográficos del coronel Agustín Codazzi, que para ese entonces era el gobernador de la provincia de Barinas. Su eterna colaboración en el periódico Senderos de la Escuela Sublet. Y también en Sabaneta se hace referencia a un periódico que circulaba y que tenía carácter festivo. Se llamaba La Pulguita. Su primer ejemplar fue hecho a máquina y apareció en 1919, pero luego fue impreso en tipografía y se mantuvo hasta 1922. Yo quiero agradecer muchísimo, aunque don Pedro Brito no llegué al comienzo de sus palabras, pero logré escuchar parte de ellas, pues las anécdotas que he contado
de sus vivencias y de los recuerdos que tiene mi abuelo, pues le agradezco su presencia hoy aquí. Le agradezco a todos que hayan venido a este conversatorio porque para nosotros es un honor venir a hablar de nuestro abuelo. Y no tenemos en la familia Cordero Hernández poetas, pero hubiésemos querido de verdad sacar esa vena artística, esa pasión del verso, de la rima, de hablar del amor, hablar de las flores, hablar de la muerte y la vida, de tomar todas esas palabras para construir el arte, como lo hacía mi abuelo. No era difícil pararse ante él y que él en un momento le dijera unas palabras muy agradables, muy bonitas y muy inspiradas desde lo más profundo de su corazón. Entonces, desde lo profundo de nuestros corazones y el agradecimiento de la familia, hemos venido aquí a Barinas a hacer presencia en este acto y agradecerle a todos su presencia. Muchísimas gracias. Muy buenos días. Muy buenos días, mis queridos, para que ustedes vean lo que es el universo. No era esta servidora quien debía estar sentada aquí hoy. Era alguien a quien admiro profundamente, que es la doctora Aurora nada menos. Pero, repito, me correspondió a mí ocupar esta sillita en la mañana de hoy. Muchas gracias a Chavita, desconozco su nombre completo y formal. Rosaura. Ah, sí, es verdad, lo dijiste, Rosaura, gracias de verdad. Y aunque tú dices que no hay poetas, claro que sí. Tus palabras fueron muy hermosas y claro que sí hay algo de poesía en ellas. Gracias. Quería compartir con ustedes la lectura de unos poemas, pero quiero ir más allá. Estaba leyendo el pensum de estudios de la escuela básica en aquella época en que le correspondió ejercer al bachiller Elías Cordero y a don Simón Jiménez. Eso habla mucho de la formación y de por qué la gente era como era. Como educadora que soy, tengo un poquito de conocimiento de que los niños no entraban a la escuela tan temprano. Tenían un poquito más de madurez neurológica, con tu permiso, doctor, pero yo también soy educadora, y sé un poquito de eso. Tenían mayor madurez neurológica que les permitía, primero que nada, tener un periodo de atención más largo, que podían absorber ese tipo de conocimiento. La presencia de los valores, del respeto, admiración y, si se quiere, veneración hacia el maestro, eso también redunda en la calidad del aprendizaje y en la internalización de todo aquello. Y mi papá hablaba del bachiller Elías Cordero con sumo respeto, habiendo sido su maestro don Simón Jiménez, pero hablaba del bachiller con admiración y reverencia. Y de hecho, mi papá, Rubén Tapia Peña, lo visitaba y conversaba con él. O sea, hasta lo último, mi papá tuvo ese filón de enriquecimiento desde todo punto de vista allí con el bachiller Cordero. Entonces me perdonan porque esto no estaba en el programa, pero ahora sí vamos a lo que es. No voy a repetir todas esas características del bachi que ya mi amigo el doctor Jorge Justi y Rosaura han manejado. Tengo aquí la décima del zancudo. Vamos a prestarle atención. Otra cosa que quiero resaltar, no soy crítica literaria, una gran lectora sí, que esto habla también del hábito de lectura que tenía toda esa gente, del vocabulario rico que manejan con propiedad y que de hecho más adelante hay unos versos que el bachiller le dedica a sus alumnos con un lenguaje florido y profundo. Los alumnos estaban preparados para entender ese lenguaje. Y otra cosa que quiero mencionar antes de que se me olvide es que Rosaura hizo mención de varias cuestiones donde comprendo y exalto lo importante que es que le transmitamos, ahora que estamos vivos, a nuestros hijos y nietos, la importancia de quiénes somos,
de dónde venimos, qué costumbres tenemos y compartir con ellos todo lo que podamos, porque nosotros con la vida de hoy y con lo que les estamos dando a nuestros hijos hoy, estamos formando los recuerdos de ellos del mañana. Bueno, ahora sí voy con lo que me corresponde. La 10ª del zancudo. Ya no me dejan dormir estos malditos zancudos que hacen correr a los tullidos y maldecir a los mudos. Cuando el sol apaga el mecho al toque de la oración, siento a esa hora el corazón en 1000 pedazos deshecho. Huyo de arrimarme al lecho por no empezar a sufrir, sin poderme redimir en estas noches de invierno, porque plagas del infierno ya no me dejan dormir. De noche cuando me acuesto me pongo a considerar si iré a dormir o a velar en mi chinchorro molesto, con mi cobija envuelto y mis labios casi mudos, sin bostezos ni estornudos, mucho menos hacer bulla, porque avanza la patrulla, estos malditos zancudos. Con alevosía y cinismo a mi sagrado aposento avanzan como de intento los héroes del paludismo. Atacan con barbarismo a pacientes ya dormidos por no tener protegidos ombligo, piernas ni brazos contra fuertes arponazos que hacen correr los tullidos. Santo de los 1000 dolores, repárame un mosquitero, que mi piel puro agujero siento ya los resquemores por insectos tan traidores, indolentes y sañudos, que nos tienen tartamudos, su aguijón largo y sin forro, que hace olvidar el chinchorro y maldecir a los mudos. Ese fue muy famoso. Ahora vamos con el viejo Pancho y su burro. Pobre burro. Allá viene el viejo Pancho jadeante de la montaña. Se dirige a la ciudad con su burro y con su carga, por un camino de angustia saturado de nostalgia. Su asno es una miseria en la zoológica escala. Sufre en la espina dorsal cicatrices lastimadas, porque para él no hay remedio sino jarabe de enjalma. Por espacio de 20 años de estar sirviendo en su casa bajo un mal temperamento y el bote lleno de nada. 50 astillas de leña es el total de su carga, con el hocico rastrero y las 2 orejas gachas, y aburrido de ambular, regresar a la cabaña, y de noche en una estaca amarrado en la sabana como un esclavo sumiso con su libertad privada, y para mayor calvario la dentadura con habas. Detrás viene el viejo Pancho deseando vender su carga, porque el sol es tan ardiente que le quema las espaldas y siente como encendida su rústica indumentaria, y mirando el combustible de su prole única vianda, repite con vivo anhelo por doquier su propaganda, porque el día quiere fugarse y ya la noche lo agarra. ¿Compra esta carga de leña?, pregunta en la última casa. ¿Qué clase de leña es esa?, le interroga la mucama. Es aguaitela, está sequita, y cuando prende no falla. La venta ha sido infructuosa, ya no le compran la carga, porque abundan los deseos, pero hay carencia de plata. El viejo Pancho, muy triste, siente un nudo en la garganta, y de sus ojos seniles ruedan 2 acerbas lágrimas, pensando en sus pobres hijos sin cenar en su cabaña, sin nada en el por si acaso, con su burro y con su carga, por su camino de angustia saturado de nostalgia, y sus paternas promesas muertas dentro de su alma. Eso fue en septiembre de 1953. Y aquí hay algo bien interesante también, tomado de Senderos y la Escuela Federal Graduada Sublet, sección literaria, Consejo Escolar. A mis exalumnos de 5º grado muy diferentemente, préstenle atención al lenguaje con que él se dirige a sus alumnos, lo que habla de cómo estaban preparados esos alumnos, porque si no, no le habrían entendido. Y después la respuesta de Carlos Justi, que en gloria está, que yo me quedé loca porque era un exalumno de 5º grado, perdón. Fíjense,
Si a vuestras puertas la indiferencia tan seductora os brindare asilo, huid este foco de pestilencia, inmunizados de este vacilo. Decid que el grado de suficiencia tiene sonoro cantar de mirlo rientes promesas de adolescencia con burlas de oro de honroso estilo. Si a vuestras puertas la negligencia del estudiante, negra sentencia, cual un señuelo os brindare asilo, si amáis los libros, yo les auguro frescos laureles para el futuro bajo sonoro un cantar de mirlo. Bello, ¿verdad? Hermoso. Un aplauso para, de verdad. Ahora, agradecimiento a mi ex maestro de 5º grado, bachiller Elías Cordero Uzcategui, muy cordialmente. Sus ex alumnos de 5º grado que le profesan filial cariño, guardan en su alma con regocijo ese consejo tan apreciado. Sus exalumnos, todos sabemos que los laureles que conquistamos son por desvelos que experimentamos y por consejos que le debemos. Ese consejo tan apreciado que con cariño nos ha ofrendado, lo recibimos con gran contento. Es un dictamen que mucho aprecian sus exalumnos, que a ustedes le expresan su más profundo agradecimiento. Carlos Justi Vargas, 6º grado, imagínense ustedes. De verdad, a uno le da mucha tristeza cuando ve uno ahora a un muchacho de 6º grado. De verdad. Jorge Justi, el doctor Jorge Justi habló de un juego al cual hace referencia el bachiller y yo quiero compartirlo con ustedes. Son las charadas. Las charadas son un juego gramatical. Para poder jugarlo es indispensable tener una formación de gramática. Si no sabemos lo que es un sustantivo, si no sabemos lo que es una sílaba, si no sabemos cuántas sílabas tiene una palabra, si no sabemos lo que es un verbo, si no sabemos lo que es un adjetivo, en fin, pues estamos raspados. Precisamente ayer, cuando el doctor Jorge me entregó este material, pues a mí se me ocurrió una palabra que causalmente pues él la tenía ahí en el libro. Y es lo siguiente, es una palabra de 4 sílabas. Las 2 primeras sílabas son la primera persona de un verbo que significa una forma muy particular de dibujar. Para hacerlo más fácil, una forma en la cual colocamos o ponemos una hoja transparente, una página transparente sobre el dibujo y resulta que dibujamos mirando lo que hay debajo. Ajá, en primera persona es calco, ¿verdad? Las dos últimas cifras es algo así como un sinónimo de obsesión, manía. El todo es una figurita adherente para adornar una puerta, un carro, un cuaderno, un libro, el todo, calcomanía. Eso es una charada. Otra que se me ocurre, una palabra de 3 sílabas. Las 2 primeras es un acto comercial a través de la cual nosotros entregamos algo por dinero. ¿Okay? Es un sustantivo. Y la tercera sílaba es una sílaba que termina en A. Y el todo es un agujero en las paredes de las casas para que entre ventilación. El todo, ventana. Esa es otra. Y otra que se me ocurre también es de 4 sílabas. Las 2 primeras es la tercera persona de un verbo que se refiere a una actividad recreativa. Cuando entonamos algo en tercera persona, canta. Las 2 últimas es lo contrario a lo oscuro. El todo es una novela de Rómulo Gallegos. Canta, claro. Esas son las charadas. Gracias. Claro, en la casa, nosotros lo hicimos 1000 veces con mi papá, porque precisamente en las noches cuando se iba la electricidad o cualquier cosa de esa, que era muy de vez en cuando, salíamos todos al patio, él nos enseñaba que a distinguir las constelaciones, las estrellas o los planetas que se veían en ese momento, a distinguirlos, este tipo de juegos, o también hacíamos stop mental, ¿verdad? Un río del mundo por tal letra.
un océano, un lago, una montaña, una ciudad, un país por tal letra, y así. Muchas gracias. Bueno, como ustedes saben, nuestros asiduos visitantes, abrimos como de costumbre un paréntesis para la participación de ustedes con preguntas o, si ya tenemos allá al profesor Brito. Adelante, profesor. Disculpen que llegué tarde a lo que están empezando, pero esto es muy importante. Gracias por el panel, por mi hermano Pedro Brito, que a sus 98 años todavía piensa, actúa como un joven de mediana edad. Bienvenida a las que vinieron creo que de Lara, de Barquisimeto, porque ya Jesús estudió y se graduó de trabajo. La importancia de que ustedes dieron es bastante relevante, pero yo me voy a basar nada más en la palabra maestro, porque como dijo el gineco obstetra, yo no soy declamador, no soy poeta, pero entonces se basó y lo hizo muy bien, y mi hermano también, y las damas que participaron, magníficas, porque eso le vino al maestro por su formación académica. Perdón que voy a leer esto, es rápido. Ser maestro en esa época, remóntense al siglo XVIII, XIX, comienzo del siglo XIX, era contraer un compromiso solemne al encargarse del delicado ministerio de educar a nuestros hijos. La educación de sus hijos era reconocer el sagrado deber, sacrificio y esfuerzo para satisfacer toda esperanza y deseo de aprender. Aprender para servir a la patria. Qué significado tan importante. Hoy en día, servir, educarse, prepararse para defender nuestro territorio, nuestro gentilicio. Ellos ya lo tenían. Orgullo de los padres, por supuesto, y de sus semejantes, pero también orgullo para uno mismo, porque uno siente la atracción que nosotros emanamos como docentes, como educadores, como formadores de conciencia. Lo más importante lo dijo, bueno, lo más importante, no disculpe, de las cosas más resaltantes, la poeta, la locutora, pensum de estudio. ¿A qué se debió esa formación de esos dos bachilleres? La elocuencia, la versatilidad. ¿Por qué? Porque tuvieron un pensum de estudio sumamente completo, estricto y disciplinado. Estudiaban gramática latina, me acordé de Rómulo, de don Andrés Bello. Gramática castellana, me acuerdo de don Andrés Bello y de Simón Rodríguez. Lectura, escritura, que si no sabe leer y escribir, no va a pasar para ningún grado. Decían antes vulgarmente, raspado, quebrado. Ahora es, ¿cómo que se llama ahora? Aplazado. Ortografía. Ay, ay, ay. Cuidado con un acento o una coma mal puesta. Porque, por favor, eran coscorrones, jalones de oreja y bueno, y diatriba fuerte de maestro. La sintaxis, esa organización de palabras, frases, oraciones. La prosodia, la forma de pronunciar aquello con fuerza, con acento, con raigambre de castellano, latino y castellano español. La conjugación de verbos, aquello era fuerte y fatal, porque no era el presente, pasado y futuro, no, mi amor. Eran copretéritos, no sé qué cosa, pretéritos, los subjuntivos, el indicativo fácil, los subjuntivos nos ponían a parir, porque yo tengo reminiscencias de esa educación del maestro
bachiller de Cordero porque Jesús Arnoldo me dio tercer grado. Y como salí bien en los exámenes, mamá me dio permiso para que me trajera a Barinas, donde mi tía Sofía Brito, que vivía al terminar la calle Bolívar, porque de ahí para allá se llamaba Terraplén. Bueno, lo conocí como dijo, no me sentó en las piernas, sino que como era chiquito, yo pequeño y él pequeño, yo me arrodillaba para oírlo, contándome de los caballos de mi papá, de las yeguas, porque mi papá era como amansador de ganado, y lo conocía porque mi papá nació en 1898, era un poquito menor que el bachiller. Continuamos con el pensum porque es importante reconocerlo. En esa conjugación, dicción, oratoria y discursiva, porque ellos tenían que tener la dicción muy clara y precisa, no hablar tartamudeado porque los mandaban a repetir 100 veces una palabra, por ejemplo. Oratoria, ya declamar, decir una poesía en público, desenvolverse a nivel de alumnos y de comunidad. Eso que nombraron veladas, que hacían en las casas de familia, los sábados, los días de fiesta, de carnaval, adecuado a cada época, hacían la velada. Se disfrazaban en Semana Santa la Pasión de Cristo, en diciembre, pues de acuerdo a la Navidad. Y en el verano, en las vacaciones, pues de acuerdo a las vacaciones que tenían. La discursiva, tenían que discurrir como mariposa, vaporosa, ¿entiendes? Porque si no hacían la mímica, le bajaban puntos. Los gestos eran característicos para demostrar lo que ellos querían ver del zancudo ese que dice que hacía correr el apullido. Ellos tenían que hacer los gestos que iba indicando el poema o la poesía. Y aquí viene lo fuerte, la aritmética, no es matemática moderna, no. Era matemática mental, porque no había aquello de que 3 por 4, 12, ya se la tabla multiplicar. Era una persuasiva, era una aritmética cuántica. ¿Cuánto es cuánto? Razonar un problema. 10 pajaritos, había una rama, se fueron volando 4. ¿Por qué? Y había que razonar ese problema, además de sacar la cuenta. Números enteros, decimales, romanos, fraccionarios. Eso era candela para ellos, porque yo lo recibí fuerte, pero ellos más fuerte todavía. El álgebra, difícil para hoy en día, porque un profesor de matemática ahorita es muy valioso, de química y de física también. Regla de 3, interés, porcentaje, descuento proporcional, eso lo teníamos que ver así, como tomar agua. La biología, más que todo, botánica, zoología, botánica de las plantas, zoología de los animales, mineralogía. Claro que daban clases de eso muy fuerte. Pero ahí viene la filosofía. 1, filosofía 2, filosofía 3. En esas 3 menciones o etapas le metían sociología, psicología y antropología. Tenían que ir a ver que era un fósil, que había en ese fósil, calcular los años según la tierra, la arena, etc. Historia y geografía lógico de esa época. Inglés, francés y latín, como dijo el doctor que una vez le echó la bendición en latín, se aplicaban 3 pruebas. Prueba escrita, 20 preguntas bien razonadas. Prueba oral, aplicar la versatilidad. Y la prueba práctica después fue más suave, dibujo libre, yo lo practicaba. O hacer un trabajo manual, una ponchera, una vasija, una carretilla, una yunta de huevo, lo que fuera. Pero no era fácil, había que embraguetarse a estudiar, porque el horario no era de 8, como dicen, para dormir, refrescar las neuronas, era como de 9 a 11:30.
Y en la tarde clase otra vez, de 2:30 a 4:30, 5:30. Y en la noche de paso, biblioteca de 7 a 9 para estudiar y organizar las tareas. No era fácil. Inclusive los sábados habían actos especiales en las escuelas. Actos culturales, deportivos, sociales. O sea que vivíamos ocupados todo el tiempo. No había tiempo para vagar. Había tiempo era para trabajar y estudiar. Yo tengo 88 años, por eso hablo con propiedad. No estoy inventando ni creando, ni fantaseando. Es la realidad. El horario militar, las tareas dirigidas, ok. El bachiller tuvo la oportunidad de vivir desde 1875 con el decreto de educación primaria perfecto de Guzmán Blanco. Lo tomó, lo agarró ese decreto. Pero también lo agarró en 1936 con Eliezer López Contreras la transformación de ese Ministerio de Instrucción Primaria obligatoria, porque había hasta policías escolares. ¿Por qué no fue el niño a la escuela? ¿Por qué llegó tarde? Etcétera, ¿verdad? Era estricto. Lo agarró el Ministerio de Educación. ¿Quién era el Ministerio de Educación? Sería Udar Pietri, Luis Beltrán Prieto Figueroa, un célebre maestro, era ministro de Educación. Por tal motivo, eso del bachiller Elías Cordero es inolvidable para lo que todavía vivimos y tuvimos esa reminiscencia de él, yo con el maestro Jesús Arnoldo Cordero Justo. Les agradezco la atención y ya es tarde, bueno, disculpen. Buenas tardes. Bueno, voy a felicitar al panel por tan explícito que han sido sobre la vida del bachiller. Yo conocía al bachiller Elías Cordero bastante. Es más, para que tengan una idea de cómo lo conocí, que hasta mandado de ir. Pero la cosa intervención que yo quiero es para decir a todos los familiares, ¿verdad? Y a todos los que estamos aquí, que yo conocí mucho en vista de que conocí bastante a bachiller, pues yo conocí mucho a Tragalegua, a José Elías Cordero. A él le pusieron Tragalegua porque él podía demasiado, le rendía mucho por diente. Nosotros vivíamos en la calle Huelvancada, que hasta ahí llegaba Valle. De ahí para adelante era Monticuta, hasta la Huelvancada nada más. No se iba por un caminito para lo que es hoy el estadio La Carolina. Eso no era estadio, eso era un pegadero donde jugábamos pelota. Sabana. Sabana. Y por ese mismo camino se iba uno para la Carolina, más sentía mango ahí. Bueno. Entonces, que hay maneras que le decía uno, yo conocí mucho a José Díaz. Y un día en un juego, yo no sé si alguien de aquí conoció a un doctor Serrano Cardiólogo. José Luis Serrano. Ese jugaba, le decían Pailón. Y uno que fue general, el Mono Serrano. Octavio también jugaba. El doctor Ocaña. Arnoldo Ocaña jugaba también. Mucho jugaba. Yo no, pues yo estaba muy más muchacho. Lo que hacía era hablar y echaba él allá y pasar pelota. Y recoger bate. Pues los pelados me llevaban más edad. Yo no entraba en ese lote, pero yo me la pasaba con él. He conocido a Tragalegua. Un día me acuerdo que había un juego que era anécdota de que yo había un juego y estaba pichando, que ustedes tienen que haberlo conocido también, Aníbal Acosta. Estaba pichando, tremendo picho. Y el catcher era un tal Villato. Alfredo Villato. Bueno, entonces le dice, batea José Díaz y se mata. Un sencillo. Y entonces desde el
Montículo de Picheo le dice a Aníbal al que párale bola un poquito porque ese coño va despegando va a la segunda. Mira que le rinde bastante a Muerga. Pues en efecto es lo que se me dio de tiro. Le robó la segunda y la tercera. De vaina no le robó carrera. Entonces quería decir esto porque me gustó bastante, pues todos los explícitos que fueron. Los felicito a todos. Y quería decirle que le hice una sugerencia por aquí a Fuerza Reyes, a Reyes, para, sobre todo, y al doctor Mariano, a ver si se puede hacer un conversatorio, si es posible, un conversatorio aquí, sobre las edificaciones coloniales de Valencia. Esta sobre todo, que fue tremenda. Aquí se hicieron fiestones. Aquí bailó el Libertador, bailó aquí una vez. 1800. Bueno, el banquete, la Casa de la Cultura. Yo estuve preso ahí en la Casa de la Cultura por un accidente de tráfico. En un accidente de tráfico se me mató una señora de mi campo que venía con una gandola, con un dedo hecho arriba, nos llevó por delante y se mató una señora. Yo estuve premio de 15 días de la Casa de la Cultura, que era la Casa del Sur. Entonces yo le hacía una sugerencia a ver si se puede hacer un conversatorio sobre las edificaciones coloniales de aquí de Valencia. Porque estas son casas que tienen mucha historia. Ojalá se pueda hacer. Y de nuevo pues felicito a todas las personas que han intervenido. Buenos días. ¿Alguien más quiere tomar la palabra? ¿Alguien más quiere participar? ¿Ya? Sí. Bueno, agradecerles pues, la presencia de todos ustedes, el esfuerzo que hicieron pues, de viajar de Barquisimeto a estar presente aquí con nosotros. La verdad que muy agradecido, están en la tierra de su abuelo, y aquí pues realmente veneramos su imagen de maestro ejemplar. Él fue bachiller. La capela. Bueno, él fue bachiller en la época que ser bachiller era dificilísimo, ¿verdad? Él estaba aquí en una escuela que funcionaba desde mediados del siglo XIX, 1852, por ahí era que comenzaba la escuela esa a funcionar, y la última, el último año, ¿verdad? Salieron solamente 2 bachilleres de esa escuela, que era había un profesor español que llamaba Revuelta y Valdivieso, que era uno de los maestros de esa escuela, y ahí salieron 2 bachilleres. Uno es don Elías Cordero Uzcategui, lo dijeron Elías Cordero Yuti, esos son otros, ¿verdad? Esos son los hijos de él. Por cierto, ese apellido Uzcategui, ¿de dónde será? Andino, creo que era. Parece que es andino. Parece que es andino. Andino, donde es Salvador Jesús Uzcategui. Y el otro bachiller fue Simón Agustín Jiménez Garrido. 2 bachilleres únicamente de esta promoción, la última que hubo antes de cerrar el colegio. Pues el colegio lo cerraron por esos motivos políticos, esas revoluciones que había a cada instante aquí en Venezuela. Bueno, cerraron el colegio. Y los últimos 2 bachilleres fueron ellos 2, ¿verdad? Y se quedaron, ¿verdad? Aquí en Barinas, no siguieron a Caracas o a ninguna otra parte a terminar una profesión, sino que se quedaron como bachilleres, ejerciendo distintos cargos, ¿verdad? Aquí en la administración pública, pero sobre todo ejerciendo la docencia, encargándose de educar a todos aquellos muchachos que venían aquí y que no tenían cómo estudiar en ninguna otra parte. O sea que ese es el gran mérito de estos maestros ejemplares como don Elías Cordero y don Simón Jiménez, ¿verdad? Son 2 maestros ejemplares y el propósito nuestro es rescatar nuevamente, ¿verdad? La memoria de esos barineses ejemplares
para abrir aquí una galería de barineses ejemplares, de valores barineses. Creo que en aquella pared por allá, y entonces para el día de Barinas, abrir esa galería y abrir unos, lo llama fotografías, tanto de don Elías Cordero, como de don Simón Jiménez y de don César Acosta, ¿verdad? Por eso que hemos estado hablando de esos personajes, lo hemos estado renovando aquí para recordarnos la importancia que tuvieron. Entonces, eso es lo que pretendemos hacer aquí para el 30 de junio, día de Barinas, ¿no? La otra que estamos haciendo es los apellidos, ¿verdad? Rescatando los apellidos, la importancia que tuvieron para la formación de nuestro pueblo, de nuestro estado, de nuestra ciudad, de todos esos inmigrantes de la árabe, ¿verdad? Del Oriente Medio, también italianos, europeos en general, ¿no? De manera que hicimos estos días uno con la familia Fadul, ¿verdad? Que rescatar un poco eso, la gente que estuvo en esa época desarrollando aquellos pueblos, aportando sus conocimientos para que aquellos pueblos se desarrollaran. Y entonces después tenemos programada, porque esta viene Semana Santa, pero el jueves 4 de abril tenemos programado el apellido, ¿verdad? La familia Chejín aquí en Barinas. De manera que tenemos una imagen, yo tenía esa imagen de que los árabes en general, lo que hacían era vender tela, ¿verdad? Se dedicaban al comercio y a vender tela con una maletica de casa en casa, ¿verdad? Y dejando fiado y cobrando cuando podían, ¿sabes? Esa es la imagen que yo tenía, pero mira, hemos estado ya con la familia Fadul, estamos viendo otras facetas de esa gente, y con la familia Chejín se van a conseguir ustedes una sorpresa enorme, porque esta es una familia que aportó muchísimo, ¿verdad? Innovó muchísimo aquí en Barinas, y ustedes lo van a ver pues, el próximo 4 de abril, la importancia que tuvo los aportes que hicieron esa gente. Y después iremos a comenzar con los europeos, vamos a conseguir con los italianos, ya tenemos programado a los Macei, van a estar los últimos días de abril. Esa va a ser no se pierdan eso porque va a estar bien interesante. Ellos tienen mucha información, han recogido pues todas las vivencias de la familia Macei, tienen hasta un álbum familiar que lo han llenado con unas barajitas y tienen muchas fotografías, así que yo les sugiero que no se pierdan cuando lleguen a la exposición de la familia Macei. Después vendrán los Campañaros, los Di Filippo, toda esa gente, los Silvestri, toda la gente esa que ha aportado tanto para Barinas y que son parte nuestra, pues. Eso van a estar, como digo, después del 4 de abril, vamos a estar uno cada mes, recordando pues los aportes de esos apellidos aquí en Barinas. Nuevamente, muchas gracias y están convocados pues para después de Semana Santa, el 4 de abril con la familia. ¿Alguien más quiere participar? Listo, ya. Nadie. Bueno, sus palabras despedidas para... ¿Está listo? Ah, bueno, despedidas.